Ya he hablado mucho sobre esta construcción majestuosa y súper extraña. Sé que también hay muchas otras ciudades y vestigios impresionantes y además extraños alrededor del mundo, pero como ya les dije una y mil veces, en el altiplano hay algo que posibilita pensar que en el pasado distante existieron antiguas humanidades. Este lugar en particular tiene mucho como para hacerse a la idea de que el altiplano fue la mítica Atlántida y también es susceptible de ser el lugar en donde pudo haber existido un contacto alienígena en el pasado. Tras estudiar las anomalías magnéticas del altiplano de Perú y Bolivia, Brian Foster y otros investigadores como David Hatcher Childress concluyen que construcciones como Puma Punku no son obras de incas o aymaras, sino más bien de una civilización prediluviana. Brian Foster es un reconocido investigador estadounidense que ha dedicado los últimos años a investigar la conexión entre monumentos megalíticos del altiplano sudamericano y los cráneos alargados que se encuentran en algunas culturas del antiguo Perú. Y todo esto en busca de una conexión con visitas extraterrestres en la antigüedad. Sus teorías encontraron eco en varios capítulos de la serie Alienígenas Ancestrales, donde Brian explica su hipótesis sobre los verdaderos constructores del muro de piedra del Templo del Sol en Ollantaytambo o en Puma Punku. Este último enclave está situado muy cerca de la urbe principal llamada Tiahuanaco. Sus característicos y misteriosos bloques de piedra con encajes donde cabían cerrojos de bronce en forma de T, así como grapas y anillos de cobre utilizados para la unión de los mismos, no dejan indiferente a nadie, y menos a Foster. Esta estructura piramidal presenta una técnica de mampostería tan depurada, tan perfecta, tan evolucionada, que desafía aún más si cabe nuestro entendimiento, por lo que son muchos los que relacionan este mítico enclave con seres de otros planetas, o con seres de antiguas humanidades. Lamentablemente, el monumento fue objeto de un saqueo inmisericorde desde la época de los incas hasta la colonia y la república, y esto lo dejó aún más despojado que el centro urbano de Tiahuanaco. En opinión de Foster, las estructuras o construcciones que son tecnológicamente sofisticadas, como los milimétricos cortes de las piedras de Puma Punku o el muro del Templo del Sol en Ollantaytambo en Cusco, son mucho más antiguos que los incas o los aymaras, y con eso no estoy diciendo nada negativo sobre esas culturas. Fueron maravillosas y aún lo son. Las partes más antiguas de Tiahuanaco y Puma Punku tienen más de 10.000 años de antigüedad. Fueron construidas antes del final de la última glaciación. Estas estructuras megalíticas no pudieron haber sido construidas por los aymaras o los incas. Son recordatorio o recuerdos de una cultura muy antigua que se extinguió. En el caso de Tiahuanaco y Puma Punku específicamente, luego de la construcción de estas estructuras, llegaron los aymaras y las encontraron, la habitaron y en algunos casos construyeron sobre ellas. Se cuenta que antaño enormes planchas de metales preciosos cubrían las fachadas con sus bajorrelieves, centelleando bajo el sol fulgurante de la región, un sol cuya importancia conocían muy bien los antiguos constructores, orientando hacia él con precisión asombrosa sus monumentos para predecir solsticios y equinoccios que manejaban en su vida cotidiana. Los diestros arquitectos y orfebres y también los sabios sacerdotes no descuidaban detalles de este gran centro, además de los famosos queros, vasos cerámicos ceremoniales, los huacorretratos, retratos tridimensionales de los rostros humanos representados en las vasijas cerámicas y textiles que podemos ver en el mundo regional de Tiahuanaco. Los tiahuanacotas conocieron y trabajaron el bronce, aleación de estaño y cobre, lo cual les dio una gran ventaja tecnológica y militar con respecto a sus vecinos. Para ello necesitaban estaño, que extraían del hueco del lago Titicaca.
fue Arthur Ponsnansky quien encontró las antiguas minas a 10 kilómetros de Tiahuanaco, escribiendo en el cuarto volumen de su tratado sobre las minas del lago. En las estribaciones montañosas del altiplano se han encontrado cavernas o túneles abiertos por sus antiguos pobladores con el objeto de proveerse de metales útiles. Actualmente Bolivia es el principal abastecedor de estaño del mundo. Considerado un mineral raro, solo puede encontrarse en Malasia, Tailandia, Bolivia, Congo-Brazzaville, Nigeria y China. Las fuentes más antiguas, como las del Oriente Próximo y Europa, se han agotado, y en la actualidad solo en 2 lugares se pueden hallar los filones originales, Inglaterra y Bolivia. El primero agotado, mientras que el último sigue abasteciendo al mundo entero desde sus hermosas montañas que parecen ser en realidad verdaderas montañas de estaño. Si a todo ello sumamos el extraño hallazgo de un monolito con inscripciones sumerias, nos encontramos ante un enigma que de momento no ha podido ser desvelado. Nos referimos al monolito de Pocotia, hallado en 2002 por un arqueólogo en las inmediaciones del lago Titicaca, hoy en el Museo de Oro de La Paz. Este tiene inscripciones que coinciden en un 60% con las escrituras mesopotámicas. Por si todo esto fuera poco, existen similitudes entre el aymara, el quechua y el sumerio. La fuente magna, una pequeña vasija de piedra hallada también en el lago, muestra en su parte externa grabados de figuras zoomorfas claramente tiahuanacoides. Sin embargo, en su interior, presenta incisos de 2 escrituras diferentes: el quelca, lengua de la antigua Pucara, cultura precursora de Tiahuanaco, y una lengua antigua similar al sumerio y al acadio. El problema radica, como en otros casos, en que cuando el objeto, considerado hoy como un ópar, empezó a ser estudiado, habían pasado 40 años olvidados en el depósito del Museo de Oro de La Paz, y ya no se sabía a ciencia cierta su verdadera procedencia, cosa que molesta aún más a los investigadores que buscan la verdad sobre las antiguas civilizaciones. Son sin lugar a dudas 2 piezas inquietantes, pero descontextualizadas, por lo que es difícil acercarnos a su historia. Quién sabe si en futuras excavaciones subacuáticas los arqueólogos extraigan otros materiales que consigan esclarecer este y otros enigmas. Tal vez así podríamos esclarecer un poco más de dónde surgió la cultura tiahuanaco y estas mega construcciones que son, aparte de impresionantes, muy extrañas. En el contexto de la verdad histórica de Tiahuanaco o Pumapunku, es difícil aplicar el concepto de verdad absoluta, ya que por alguna extraña razón, los artefactos encontrados hace décadas fueron olvidados y poco apreciados por los arqueólogos y científicos en general. Díganme cómo es que algo tan impactante como la fuente magna pudo estar olvidada más de 40 años sin ni siquiera seguir el rastro de su origen o conexión con Mesopotamia. ¿Por qué suceden estas cosas? Así es cuando a uno lo matan de rabia e impotencia. Quién sabe si en el momento de haberse descubierto la fuente magna también se hayan descubierto otros objetos aún más intrigantes y fueron destruidos por ser comprometedores para la historia contada. No quiero ser mala onda como se dice, pero desde mi punto de vista hay muchos descubrimientos que sufrieron y siguen sufriendo la suerte de la fuente magna. Aún peor, aparte de escondidos en algún depósito o tal vez destruidos por ser tan reveladores. En fin, al parecer los grandes descubrimientos solo son mostrados al público si sus patrocinadores lo creen conveniente, o de lo contrario son removidos de la historia o destruidos sin razón aparente. Y no me digan que no es así, porque ya tuvimos muchísimos ejemplos de destrucción por parte de la Iglesia Católica y otras organizaciones elitistas. ¿Qué opinas de esto? Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias y hasta la próxima.